En el año 2014, la tranquila ciudad de Anyang, en la provincia de Henan, fue golpeada por una tormenta rara y violenta. Durante horas, nubes oscuras cubrieron el cielo, los truenos retumbaban sin cesar y la lluvia caía con tal fuerza que parecía querer borrar todo el paisaje. Aunque los habitantes estaban acostumbrados a la temporada de lluvias, nadie había visto jamás un aguacero tan extremo. Los caminos de tierra se convirtieron en lodo, los campos de cultivo se erosionaron y hasta los acantilados, antes firmes, comenzaron a agrietarse. Pero esta intensa tormenta reveló accidentalmente algo enterrado bajo tierra, algo que había permanecido oculto durante siglos. Con la primera luz de la mañana, un campesino llamado Chang Guoliang salió a revisar sus tierras. Siguiendo un sector de terreno colapsado, descubrió la entrada a una cueva oscura. La abertura era pequeña, pero el interior se extendía profundamente hacia la tierra. Chang, curioso y con experiencia en cuevas naturales de la zona, pensó que podría servir como refugio para el ganado y decidió acercarse. Pero apenas se inclinó, una ráfaga de aire helado salió del agujero, erizándole la piel. A pesar de la inquietud, Chang tomó una linterna y se arrastró hacia adentro. El haz iluminó las paredes húmedas y tras dar unos pasos se topó con un pequeño ataúd de madera en descomposición, de aproximadamente 1,5 metros de largo. Cuando dirigió la luz al interior, se quedó helado de la impresión. En el suelo yacía un esqueleto con una forma extraña, un cuerpo humano con cabeza de cerdo. A su lado había un esqueleto más pequeño y delicado, probablemente de una mujer joven de entre 20 y 30 años. El silencio de la cueva era inquietante, interrumpido solo por el goteo constante del agua desde el techo, acentuando lo macabro de la escena. Antes de que Chang pudiera reaccionar, su linterna iluminó un objeto metálico oxidado junto a los restos. Con cuidado lo tomó y descubrió que era un rastrillo de 9 puntas, cada una casi del tamaño de una mano humana. Lo que más lo dejó atónito fueron las inscripciones grabadas en el mango, 4 caracteres chinos que se traducían como «reservado para Wuneng». De inmediato, una imagen legendaria le vino a la mente: Zhu Bajie, el personaje mitad humano, mitad cerdo, del clásico Viaje al Oeste. ¿Podría esto ser una evidencia arqueológica revolucionaria que demostrara que Zhu Bajie no era solo un personaje ficticio, sino alguien que realmente existió? ¿O era solo una extraordinaria coincidencia, un reflejo entre mito y realidad? Chang permaneció inmóvil, con el corazón acelerado, consciente de que debía contarle a otros lo que había encontrado. La noticia se propagó por el pueblo como fuego. En cuestión de horas, el camino hacia la cueva estaba lleno de curiosos, ansiosos por ver el hallazgo misterioso. Desde ancianos hasta jóvenes, todos colaboraron, atando cuerdas y usando palos de madera para intentar sacar el ataúd del suelo húmedo. Pero cuanto más empujaban y tiraban, más pesado parecía el ataúd de forma antinatural, como si contuviera algo mucho más allá del peso de simples huesos y madera. El sudor corría por sus frentes, pero cada esfuerzo terminaba en fracaso. Incluso con palancas, el ataúd permanecía fijo en su lugar, como si estuviera anclado a la tierra misma. Exhaustos y desconcertados, finalmente desistieron, dejando el ataúd donde estaba. Esa extraña pesadez no hizo más que aumentar el misterio. No era solo el esqueleto con cabeza de cerdo ni el antiguo rastrillo lo que los perturbaba, sino el peso del ataúd en sí, como si guardara un secreto olvidado por el tiempo. La multitud murmuraba, con los ojos fijos en el esqueleto y el rastrillo de 9 puntas. Los ancianos, que habían crecido leyendo Viaje al Oeste, estaban especialmente impactados. El parecido con Zhu Bajie era demasiado grande para ignorarlo. En el famoso relato, Zhu Bajie había sido un general celestial. Tras cometer un grave error, fue desterrado a la tierra, condenado a vivir con forma de hombre con cabeza de cerdo. Su arma característica era un rastrillo de 9 puntas, y el nombre Wuneng se lo había dado su maestro Tang Sansan. Ahora, ver un esqueleto y un arma exactamente como se describía en la obra planteaba una inquietante pregunta: ¿había sido la historia ficticia inspirada en una persona real? Lo que aumentaba aún más la inquietud era el segundo esqueleto, los restos de una mujer. En el relato, Zhu Bajie se casó con la hija de un jefe de aldea. Ese detalle coincidía inquietantemente con la escena descubierta. Algunos aldeanos creían que era real, otros lo atribuían a la casualidad. Unos pocos aseguraban que podía ser una evidencia física ligada a leyendas antiguas que la historia oficial había ignorado. Antes de que el pueblo pudiera calmarse, la noticia del Zhu Bajie de la vida real llegó a las autoridades locales y a los arqueólogos.
En menos de un día, la cueva fue sellada, se colocaron cercas de seguridad y un equipo de expertos comenzó a examinar el lugar. Un equipo de arqueólogos encabezado por el profesor Li Wenhao llegó al lugar completamente equipado con herramientas modernas, escáneres de suelo, instrumentos de muestreo y cámaras capaces de registrar hasta el más mínimo detalle. Bajo la mirada atenta de la policía local y algunos periodistas, el equipo comenzó su meticulosa exploración de la cueva, decidido a desvelar los secretos ocultos en la oscuridad. La policía instaló rápidamente barreras alrededor, permitiendo solo a unos pocos reporteros documentar la escena, tanto por seguridad como para preservar las condiciones del hallazgo. Cuando encendieron las luces de alta potencia, un esqueleto inusual quedó claramente a la vista, dejando a todos boquiabiertos. El cráneo, del largo de un antebrazo, tenía un hocico prominente típico de un cerdo, con cuencas oculares profundas y pómulos marcados. No había duda, pertenecía a un cerdo. Lo impactante era que aquel cráneo estaba unido a un esqueleto humano casi completo. La columna, la caja torácica y las extremidades estaban intactas, unidas de manera natural, sin señales de manipulación. Cada detalle, desde las vértebras cervicales hasta los huesos de los dedos, mostraba una precisión anatómica difícil de imaginar como falsificación. El profesor Li ordenó realizar una tomografía computarizada en el lugar. Cuando apareció la imagen tridimensional, el silencio se apoderó del equipo. La conexión entre el cráneo de cerdo y la columna humana era perfecta. Todavía se distinguía cartílago fosilizado. Si era un fraude, el responsable habría necesitado conocimientos quirúrgicos y habilidades técnicas extraordinarias. Una experta en biología comparó el cráneo con más de un centenar de muestras conservadas de cerdos domésticos y salvajes. Señaló que la curvatura de la frente y las uniones óseas eran propias de un híbrido evolutivo jamás registrado. Su evaluación dejó sin aliento a los periodistas presentes. Si aquello era real, podía tratarse de la primera evidencia física de un híbrido humano-animal en la historia. El equipo de análisis químico utilizó datación por radiocarbono y determinó que los huesos tenían entre 620 y 680 años, coincidiendo con el final de la dinastía Yuan y el inicio de la Ming. Ese periodo también correspondía con la época de vida del autor de Viaje al Oeste, lo que reforzaba la posibilidad de que Zhu Bajie estuviera inspirado en un ser real. El rastrillo de 9 dientes hallado junto al esqueleto también fue analizado bajo un microscopio electrónico. Las capas de óxido revelaron oxidación natural a lo largo de siglos, lo que descartaba que hubiera sido colocado recientemente. La historia dividió de inmediato tanto al público como a la comunidad académica. Algunos creían que esto era una prueba sólida de que la figura literaria Zhu Bajie se basaba en un híbrido real. Otros argumentaban que solo era una coincidencia o una invención ingeniosa amplificada por los medios y la imaginación. Sin embargo, cuando el equipo de Li Wenhao excavó más profundamente en el extremo más alejado de la cueva, hicieron un descubrimiento impactante, un artefacto que había estado oculto durante siglos. Esta nueva pista tenía el potencial de cambiar todo lo que se creía anteriormente y abrir un capítulo completamente nuevo tanto en la arqueología como en el discurso público. A medida que la medición y documentación se acercaban a su fin, el equipo decidió continuar excavando más profundo. El suelo cerca del final de la cueva era notablemente diferente, más blando, húmedo y parecía haber sido perturbado hace mucho tiempo. El equipo trabajó lenta y cuidadosamente, retirando la tierra capa por capa. En tan solo 30 minutos, un gran objeto comenzó a emerger, captando la atención de todos. Era otro cofre de madera, aproximadamente del largo de una persona. Aunque deteriorado por el tiempo, aún se veían tallados tenues e intrincados. Los diseños incluían nubes arremolinadas y entre ellas una figura inusual, cabeza de cerdo, cuerpo humano, sosteniendo un rastrillo de 9 dientes. A pesar de estar desvanecidas, las tallas mostraban claramente la mano de un maestro artesano de siglos atrás. En la tapa había 2 caracteres chinos grabados que más tarde un experto en lenguas tradujo como «El cielo otorga una forma inusual». El equipo notó una similitud inquietante entre esta frase y versiones manuscritas raras de Viaje al Oeste, que se decía eran preservadas en secreto por unas pocas familias eruditas del norte de China. Al abrir el cofre, encontraron un paquete de papel antiguo, hojas tradicionales hechas a mano, aunque muy deterioradas por el paso del tiempo. Usando escaneo infrarrojo, lograron leer la mayor parte del escrito.
El texto se asemejaba a un diario, escrito por un guardia de templo de la provincia de Henan durante el final de la dinastía Yuan, aproximadamente en el siglo XIV. Describía a un hombre con una apariencia muy inusual, cabeza parecida a la de un cerdo, gran fuerza, pero amable y gentil por naturaleza. El hombre ayudaba con frecuencia a los aldeanos a reparar diques, arreglar puentes y rescatar personas durante inundaciones. Un registro mencionaba una gran inundación que arrasó con todo un pueblo. Se decía que este hombre misterioso dio su vida intentando salvar a un grupo de mujeres y niños. De forma sorprendente, el autor del diario se refería a él con el nombre de Wuneng, el mismo nombre monástico que se le da a Zhu Bajie en Viaje al Oeste. Después de leer el contenido, el profesor Li Wenhao guardó silencio durante mucho tiempo. En lo profundo entendía que, si todo esto resultaba ser cierto, el descubrimiento podría redefinir la historia de China. Zhu Bajie, la figura mitad humano mitad cerdo que antes se creía ficticia, podría haber estado inspirada en una persona real que vivió hace cientos de años. El descubrimiento del equipo arqueológico rápidamente se convirtió en un titular viral en medios digitales, propagándose velozmente por foros y plataformas de redes sociales. Millones compartieron la historia, mientras numerosos youtubers y blogueros acudieron al lugar para transmitir en vivo, atrayendo a cientos de miles de espectadores en directo. Justo cuando la emoción pública alcanzaba su punto máximo y la gente comenzaba a imaginar a un Zhu Bajie de la vida real, llegó una nueva actualización de la unidad de análisis de artefactos. Mientras las multitudes afuera de la cueva seguían transmitiendo en vivo y los debates en línea se intensificaban, el equipo del profesor Chen completó en silencio la primera ronda de pruebas sobre el esqueleto inusual y el antiguo diario. Un silencio denso llenó el laboratorio mientras todos fijaban la mirada en la pantalla que mostraba los resultados. El tiempo mismo parecía detenerse. El esqueleto mitad humano, mitad cerdo que había dejado atónitos a tantos no era ni un fósil natural ni el producto de una evolución desconocida. Se confirmó que el cráneo pertenecía a un jabalí, mientras que el cuerpo era de un humano adulto. Eran visibles marcas claras de herramientas metálicas en el punto de unión entre ambos. Esta revelación sacudió todas las teorías anteriores sobre que Zhu Bajie estuviera basado en una criatura híbrida real. Más importante aún, las pruebas de isótopos de radiocarbono revelaron que los huesos tenían solo unos 60 años, datando de los años 50, no de las dinastías Yuan o Ming, como se sospechaba inicialmente. En cuanto al diario de apariencia antigua, análisis posteriores revelaron que, si bien el papel era tradicional, la tinta era sintética y característica del siglo XX. Algunas frases usaban expresiones modernas incompatibles con la escritura clásica. Esto planteó una nueva pregunta. Esto no era solo una broma, era una fabricación altamente sofisticada. La combinación de ensamblaje anatómico, materiales artificialmente envejecidos y un contexto antiguo creíble engañó a los expertos en las primeras etapas de la excavación. El profesor Chen señaló que quien creara esto necesitaba conocimientos avanzados de anatomía, historia y arqueología, no era obra de un aficionado. Los hallazgos se informaron de inmediato al comité de excavación y esa noche se convocó una reunión de emergencia. Una pregunta urgente seguía sin respuesta. ¿Por qué alguien iría tan lejos para crear una figura con cabeza de cerdo y cuerpo humano y enterrarla en lo profundo de una cueva? ¿Era una broma, una prueba de la curiosidad humana o escondía algo aún más profundo? Mientras tanto, afuera de la cueva, los rumores seguían propagándose. Varios canales de YouTube y TikTok se apresuraron a publicar videos afirmando «Zhu Bajie es real», mucho antes de que se diera a conocer alguna confirmación oficial. Cuando salió a la luz la verdad, destrozó los sueños de millones, pero sorprendentemente la historia dio un giro aún más extraño. Según registros locales confidenciales, el área fue en su día un escondite de un grupo secreto que recolectaba y recreaba seres legendarios usando huesos reales. Los registros sobre este grupo desaparecieron hace más de 50 años, dejando un vacío histórico que nunca se había explicado del todo. Después de días revisando archivos, el equipo arqueológico descubrió una pista crucial en el almacén de un museo provincial. Un informe clasificado de los años 60 revelaba la existencia de un misterioso grupo formado por artesanos, escultores y algunos expertos en medicina tradicional. Ellos creían que las historias míticas no eran puramente ficticias, sino a veces reflejos de personas y eventos reales del pasado. Su misión era inusual: reconstruir figuras legendarias usando huesos humanos y animales reales.
Recolectaban huesos y los ensamblaban para coincidir con las formas descritas en textos antiguos. Estas creaciones nunca se mostraban al público, en cambio se escondían en cuevas o refugios secretos como una forma de mantener vivas las leyendas. El informe también mencionaba una inundación devastadora que destruyó uno de los escondites del grupo. Después de eso, todas sus huellas desaparecieron y la mayoría de sus creaciones se consideraron perdidas. Sin embargo, el esqueleto mitad humano, mitad cerdo recientemente descubierto por el equipo de Li Wenhao parecía ser uno de esos artefactos perdidos, conservado por el suelo y el tiempo durante décadas. Esta revelación encendió intensos debates en línea. Algunos se sintieron decepcionados, creyendo que no era más que un engaño bien elaborado. Otros quedaron fascinados, convencidos de que, incluso si la figura legendaria nunca existió realmente, era extraordinario que alguien hubiera dedicado su vida a convertir un mito en algo tangible. Los expertos concluyeron que el personaje quizá no existió en la realidad tal como lo describen los textos antiguos, pero gracias a quienes construyeron el esqueleto, la leyenda cobró vida de una manera vívida e inolvidable. En la actualidad, la autenticidad de la supuesta tumba de Zhu Baiyi en Henan sigue siendo tema de debate. Arqueólogos, historiadores e investigadores culturales coinciden en que se necesitan más estudios no solo en arqueología, sino también en el análisis cultural e histórico de la región. Hasta entonces, el misterio de esta extraña tumba seguirá despertando nuestra imaginación, creencias y curiosidad. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por vernos hasta el final. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido fascinante. Nos vemos la próxima vez.